¿Qué es la literatura clásica? La literatura clásica es el conjunto de obras escritas en griego y latín durante la Edad Antigua, y comprende desde textos atribuidos a Homero en el siglo VIII a.C. hasta obras escritas por autores romanos en los primeros siglos después de Cristo. Otras culturas con una gran tradición literaria como la India y China cuentan con estos textos durante ese periodo, pero cuando se habla de ellos es en referencia a la literatura de la antigua Grecia y Roma. Algo que decía Jorge Luis Borges es que un clásico es aquel libro que una nación o un grupo de naciones a lo largo del tiempo ha decidido de leer si en sus páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término. Géneros de la literatura clásica. La poesía épica. Esta nace con dos poemas épicos griegos atribuidos a Homero, la Ilíada y la Odisea, cuyas fechas de composición se estiman alrededor del siglo VIII a.C. La poesía lírica se desarrolló entre los griegos en formas como el himno y la elegía. La comedia surge en Grecia con autores como Aristófanes, pero tiene un mayor desarrollo en Roma gracias a escritores como Plauto y Terencio. La fábula, este género de historias breves con moraleja y generalmente con animales como protagonistas, tiene como su principal al clásico griego Esopo, cuyos relatos se siguen leyendo en distintas versiones, especialmente infantil. La filosofía también nace en Grecia, y tiene entre sus principales textos clásicos los diálogos de Platón y las obras de Aristóteles. La novela. Este género de ficción narrativa comenzó a desarrollarse entre los griegos del período helenístico. Algunos de los textos más conocidos son Romeo y Julieta, La Odisea, Las Mil y Una Noches, Don Quijote de la Mancha, Frankenstein o el moderno Prometeo, Los Tres Mosqueteros y Grandes Esperanzas. Los textos clásicos en la física. A lo largo de la historia, diversos científicos filósofos han hecho textos en donde plasman descubrimientos que han sido aportes de suma importancia para la ciencia de la física, y algunos de ellos se siguen utilizando hasta nuestros días. Hablaremos de algunos textos clásicos de 4 científicos filósofos: Galileo Galilei, Isaac Newton, Nicolás Copérnico y James Clerk Maxwell. Sinderus Nuncius, por Galileo Galilei. Informe escrito por Galileo Galilei en latín y publicado en Venecia en marzo de 1910, en el cual redacta acerca de los satélites y algunos otros descubrimientos astronómicos. Esto después de haber hecho observaciones sobre las estrellas, Júpiter y la Luna. A pesar de esto, la ciencia de aquel entonces se negó a aceptar lo que se podía ver mediante el telescopio. Principio Matemática por Isaac Newton. Hizo público un escrito en latín en el cual redactó sus descubrimientos sobre la mecánica y el cálculo matemático. También creó 3 leyes importantes para la física. La primera ley: todos los cuerpos perseveran en su estado de reposo o de movimiento en informe línea recta, salvo que se vean forzados a cambiar ese estado por fuerzas impresas. Segunda ley: el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y se hace en dirección que se imprime esa fuerza. Tercera ley: para toda acción hay siempre una reacción opuesta e igual. De Revolutionibus Orbium Coelestium, obra escrita por Nicolás Copérnico. Inició su escritura en 1506 y la terminó en 1531, sin embargo no se publicó hasta 1543, un año después de su muerte. Algunas de las ideas principales de su teoría eran: el centro del universo está cerca del Sol, las estrellas son objetos fijos, la distancia entre el Sol y la Tierra es pequeña en comparación con la de las estrellas, entre otras. Tratado de Electricidad y Magnesio de Maxwell, informe publicado en 1873. Formuló matemáticamente la ley de Faraday y Ampere. Además propuso que la onda electromagnética era precisamente una onda de luz. Sin embargo, la primera confirmación experimental de la existencia de ondas electromagnéticas surgió hasta 8 años después de su deceso. Ahora bien, nos preguntamos qué hace un texto clásico. La palabra clásico en sí impone. Al escucharla es inevitable sentir un máximo respeto. Pensamos en libros de un inmenso prestigio, enormes como una torre. Muchos fueron los que con mayor o menor exactitud han tratado de precisar lo que es un clásico, para dar con una respuesta definitiva a una problemática tan duradera. La cuestión de qué requisitos debe tener un libro para ser considerado como tal ha sido una constante en la historia de la literatura y la crítica. Y si bien hay muchos factores a tener en cuenta, no necesariamente acumulativos, decir que existe un único patrón definidor es discutible.
Resultará evidente que si nos seguimos preguntando acerca de qué es un clásico, y por ende, por qué leerlos, solo puede indicar que nadie lo sabe a ciencia cierta. El tiempo nos hace el gran favor al dictar sentencia acerca de cuánto la verdadera calidad o importancia de algo. Lo que queda, lo que siempre permanece son los clásicos, inagotables en calidad, conocimiento y ante todo humanidad. Podríamos pensar que si actualmente seguimos leyendo Homero, Cervantes, Shakespeare, es por algún motivo en concreto, pero ¿por qué debería importarnos? ¿Debe importarnos? Literalmente es una obra clásica porque ha perdurado en el tiempo y ha influido en diversas generaciones, por lo menos 2 o 3. Por ejemplo, lo leyó mi abuelo, mi padre y ahora yo, y quizás también mi hijo. Es decir, debe preceder varias generaciones, pero también hay clásicos contemporáneos, 2 o 3 generaciones de por medio, por ejemplo los autores de Boom, Latinoamericano o El Principito. En cuanto a la física clásica, se refiere al sistema de teorías que rigió el pensamiento científico durante 2 siglos después de la publicación de los Principia Mathematica por Isaac Newton en 1687. Se caracteriza por la creencia en las relaciones de causa y efecto y la capacidad de predecir el comportamiento futuro del universo basándose en la información presente. Sin embargo, la física clásica no logró explicar ciertos fenómenos, lo que condujo al desarrollo de la mecánica cuántica.